al cuadrado. Además, tienen que aprenderse los tríos pitagóricos, el trío 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, que puede estar amplificado por cualquier número real positivo. Acordarse además de los triángulos notables. El primer triángulo notable, un triángulo rectángulo isósceles, ¿ya? Donde siempre, eso es la mitad de un cuadrado cuando se traza la diagonal, ¿ya? Y siempre si tenemos catetos A y A, la hipotenusa es A raíz de 2. Y si tenemos un triángulo rectángulo isósceles donde la hipotenusa no tenemos raíz de 2, entonces los catetos miden la mitad de la hipotenusa por raíz de 2. Y no lo tienen que confundir con la mitad del triángulo equilátero, que es el segundo triángulo notable. Ese triángulo notable es aquel que tiene ángulos interiores de 30, 60, 90, y eso es siempre la mitad del equilátero. Acuérdense que este es el lado que mide A, la altura cae en el punto medio, por eso este trazo mide A medios, y la altura siempre es el segmento que une 30 con 90, que es la mitad del lado por raíz de 3. Entonces, siempre este segmento es A medio en raíz de 3, ¿ya? Además de eso, tienen que manejar áreas y perímetros de triángulos. Acuérdense que para calcular el área de un triángulo, esto dice pase por altura dividido en 2. Pero acuérdense que en los triángulos obtusángulos hay dos alturas que quedan fuera del triángulo. Y además, en el triángulo equilátero, si bien el área también es base por altura dividido en 2, el área del triángulo equilátero lo vamos a calcular como el lado al cuadrado por raíz de 3 partido 4, ¿ya? En los triángulos rectángulos, acuérdense que ustedes dicen cateto por cateto dividido en 2. También pueden calcular el área como hipotenusa por su altura dividido en 2. Pero lo más usual es conocer los catetos. Así que yo digo cateto por cateto dividido en 2. Otra cosa, si les llegan a preguntar por la altura que cae la hipotenusa en este triángulo rectángulo, esa altura h sub c es cateto por cateto dividido por hipotenusa, ¿ya? Todos esos elementos tienen que estar, ojalá, en un resumen. Después, espérense. Teorema de triángulos. Acuérdense que los triángulos que tienen la misma altura, sus áreas van a estar en la razón en que están sus bases. Es decir, si una base mide 4 y la otra mide 8, entonces sus bases están en la razón 1 es a 2 y por lo tanto sus áreas también van a estar en la razón 1 es a 2. ¿Ya? Entonces, ojo con los triángulos que comparten altura. Tienen sus áreas en la razón en que están sus bases. Después, ¿qué más tienen que manejar? Cuadriláteros. Área de cuadriláteros. Acuérdense que en los paralelogramos, en el cuadrado, en el rectángulo, en el rombo y en el romboide, el área es base por altura, ¿ya? En el caso del trapecio, semisuma de las bases por la altura. Y acuérdense que las bases son los lados paralelos, ¿ya? En el deltoide, pueden decir, para calcular el área, diagonal por diagonal partido en 2. Y acordarse que en todos los cuadriláteros donde las diagonales son perpendiculares, ustedes pueden calcular el área con las diagonales, ¿ya? Diagonal por diagonal, siempre dividido en 2. ¿Ya? Luego, vimos, vamos a salir de aquí, áreas y perímetros de círculo y circunferencia, ¿ya? Eso ojalá en otro resumen, lo voy a poner en pantalla, espérenme un poquitito. Aquí va. Entonces, acuérdese, el área y el perímetro. Primero partamos con el perímetro. El perímetro es la longitud de la circunferencia. La longitud es toda esa distancia que hay desde la línea cuando da la vuelta completa a la circunferencia. ¿Ya? Esa longitud es la circunferencia, es el perímetro de la circunferencia, que es 2πr. ¿Ya? Entonces, acuérdese, si les preguntan por longitud de la circunferencia, eso es perímetro, ¿ya? Que es 2π por el radio. Y el área es pi por el radio al cuadrado. Entonces, superficie es sinónimo de área, longitud de la circunferencia es sinónimo de perímetro, ¿ya?
Después, acordarse del sector circular. Para calcular la longitud del arco, acuérdense que es 2πr por alfa partido entre 60, que puede estar simplificado de esa manera, pero yo prefiero que lo recuerden así, como 2πr por alfa partido entre 60. El perímetro, la suma del arco con los dos radios, o sea, lo único que tiene que hacer es agregarle al 2πr por alfa partido entre 60 los dos radios, y eso es el perímetro del sector circular. El área del sector circular es el área del círculo, pero usted le agrega alfa partido entre 60. ¿Ya? Luego, tenemos corona circular. Fíjense que la corona circular, el área es la diferencia entre las áreas de los dos círculos, el área del círculo grande menos el área del círculo pequeño. ¿Ya? Luego, el perímetro de la corona es el perímetro de la circunferencia pequeña más el perímetro de la circunferencia grande. O sea, el área es el área es la diferencia de las áreas y el perímetro de la corona es la suma de los perímetros de las dos circunferencias. ¿Ya? Luego, el segmento circular, chiquillos. Estábamos viendo sector circular y corona circular, ahora segmento circular. Aquí tenemos un segmento que se produce entre la circunferencia y una cuerda. ¿Ya? Esa zona que tenemos ahí sombreada, nos pueden preguntar por su área. Si nos preguntan por el área, calculo el área del sector circular y le resto el área del triángulo. Y ustedes saben calcular área del triángulo y saben calcular área del sector circular. Y luego el perímetro es la suma de todos los lados, es decir, de la cuerda B más el arco BA. Y el arco BA se calcula como alfa partido entre 60 por 2πr, es decir, el perímetro de la circunferencia le agregan alfa partido entre 60 y esa es la longitud del arco. ¿Ya? Luego, trapecio circular. Recuerde que el trapecio circular es esta sección que queda entre las dos circunferencias concéntricas y sus dos radios. Si van a calcular el área, es el área del sector circular grande menos el área del sector circular chiquitito. O sea, usan el mismo ángulo del centro, alfa, lo único que tienen que cambiar es el radio. El sector circular grande trabaja con el radio R mayúscula y el sector circular chiquitito se trabaja con el radio R minúscula. ¿Ya? Y si factorizan, la fórmula queda así, pero yo prefiero que lo vean como una diferencia de áreas. Y el perímetro es la suma de todos los lados que forman el contorno de la figura. Eso es todo. Es el arco AB más el arco CD, más esos dos segmentos que están en azul, que son la diferencia entre el radio mayor, el radio R mayúscula, con el radio menor, que es R minúscula. Por eso es R mayúscula menos R minúscula por 2, porque estos dos segmentos son iguales. ¿Ya? Y por último, lo que vimos ayer, que fue los teoremas de las figuras equivalentes. Así que voy a buscar el otro archivo. Vamos a repasar los teoremas de las figuras equivalentes y con eso ya van a poder resolver la idea. Ya, recuerden que las figuras equivalentes son aquellas que tienen la misma superficie y no necesariamente son congruentes. Las figuras que son congruentes son necesariamente figuras que tienen igual área, porque las figuras que son congruentes tienen la misma forma, el mismo tamaño, porque comparten los lados y los ángulos, ¿cierto? Entonces, importante, las figuras que son congruentes son siempre figuras equivalentes, en cambio las figuras que son equivalentes no necesariamente son congruentes. Después vimos el primer teorema referente a áreas equivalentes que dice que los triángulos que tienen la misma base y la misma altura, entonces son figuras equivalentes, porque obviamente que para calcular su área decimos base por altura dividido 2, entonces si tienen igual base e igual altura, esos triángulos son equivalentes. Lo mismo pasa acá abajo, fíjense que en estos triángulos también vamos a tener la misma área, porque si estos triángulos tienen la misma base y además tienen la misma altura, entonces esos triángulos también van a tener igual superficie, ¿ya?
Luego, dijimos que cuando uno trazaba una transversal de gravedad dentro de cualquier triángulo, se generan dos triángulos que tienen igual superficie. Fíjese, tienen la misma base, tienen la misma altura, por lo tanto son triángulos equivalentes. ¿Ya? Luego, dijimos que si en un triángulo cualquiera ustedes trazaban todas las transversales de gravedad, se producían 6 triángulos equivalentes. Y acuérdense que las transversales de gravedad lo que hacen es unir vértice con punto medio. Entonces, siempre que ustedes vean segmentos que unen vértice de un triángulo con punto medio del lado opuesto, están trazando las transversales. Entonces, si les llegan a preguntar por área y les hablan de punto medio, cuidado, les pueden estar trazando las transversales y acuérdense que esos 6 triángulos son equivalentes. ¿Ya? Luego, vimos el teorema también de las medianas. Cuando ustedes trazan todas las medianas, se forman 4 triángulos que son congruentes y además de congruentes, son equivalentes. ¿Ya? Entonces, esos triángulos son congruentes y equivalentes. En todo triángulo, cuando ustedes trazan las medianas, se forman 4 triángulos congruentes y equivalentes. Ojo, cuando uno traza con las transversales de gravedad, son solo equivalentes, salvo en el caso muy especial, a lo mejor de un triángulo equilátero, donde ahí se forman triángulos congruentes y equivalentes. Pero cuando uno traza las transversales, los triángulos son solo equivalentes, ¿ya? Cuando uno traza las medianas, los triángulos son congruentes y equivalentes. Cuidado con eso. Ya. Después, vimos el teorema referente a los paralelogramos cuando comparten la base y la altura con un triángulo. Recuerden que el área de un paralelogramo es base por altura y el área de un triángulo es base por altura dividido en 2. Por lo tanto, siempre que ustedes tengan un triángulo que comparta base y altura con el paralelogramo, el área de esos triángulos va a ser la mitad del área del paralelogramo. ¿Ya? Luego, ahí es un teorema 6, teorema del paralelogramo cuando ustedes le trazan las diagonales. Al trazar las diagonales dentro de un paralelogramo se van a formar 4 triángulos que son equivalentes. Ahora, si ese paralelogramo fuera un cuadrado o un rombo, además de equivalentes serían congruentes, pero de manera general vamos a decir equivalentes, porque por ejemplo en el rectángulo y en el romboide no son congruentes, son solo equivalentes, ¿ya? Por lo tanto, ojo con ese teorema. Entonces, esos triángulos que están ahí, todos tienen la misma superficie. El triángulo AOD, el DOC, el COB y el AOB, todos triángulos equivalentes. Después dijimos que cuando uno tenía un paralelogramo y al interior del paralelogramo uno tiene una serie de triángulos que comparten la altura del paralelogramo y la suma de las bases de estos triángulos corresponden a la base del paralelogramo, entonces podemos decir que el área que está dentro de esos triángulos corresponde a la mitad del área del paralelogramo, ¿ya? Entonces, ojo, puede haber un triángulo dentro del paralelogramo, o 2, o 3, o 1.000.000. Siempre, no importa la cantidad de triángulos, si todos los triángulos comparten la altura con el paralelogramo y la suma de las bases en la base del paralelogramo, el área que está pintada dentro de los triángulos va a ser siempre la mitad. Listo. Y después, ojo con esto, cuando ustedes trazan puntos medios y unen puntos medios en un paralelogramo, siempre van a estar dividiendo la figura en partes iguales, ¿ya? Ahí tenemos 2 paralelogramos congruentes si P y Q son puntos medios. Además, si ustedes les trazan las diagonales, también están dividiendo la figura en partes iguales. Entonces aquí nos quedan 4 triángulos que son congruentes, ¿ya? Y lo mismo acá, si ustedes unen los puntos medios, aquí se forman 4 paralelogramos que son congruentes, ¿ya? Y además, si ustedes les trazan aquí las diagonales, espérenme, acordarse de eso porque es importante. Acuérdense que ustedes pueden hacer líneas adicionales en la figura. Si ustedes trazan ahí, las diagonales, todos esos triángulos que se forman ahí van a ser triángulos congruentes y equivalentes, pero siempre y cuando que P, Q, R y M sean puntos medios. Entonces, ahí se forman 4 triángulos congruentes y equivalentes, ¿ya? Entonces, acuérdense que siempre que les pregunten qué parte de la figura está sombreada o qué porcentaje de la figura está sombreada, entonces acuérdense de dividir la figura en partes iguales, ¿ya?
Eso es, entonces todo eso debiera estar, chiquillos, en un resumen, o hagan un resumen para triángulo, otro para área equivalente, otro para área de cuadrilátero, eso lo tienen que ir clasificando ustedes. Y con eso ya pueden hacer el material 14. El material 14 ustedes lo tienen impreso la gran mayoría, porque casi todos tienen el cuadernillo número 3. En el cuadernillo número 3 está este material, que lo voy a poner en pantalla. Tú no lo ves, lo están viendo allá en la casa. Perdón. Ahí sí. Ya, chiquillos, entonces este es el material con que ustedes tienen que trabajar ahora. Ahora, también pueden terminar el material 16, acuérdense que algunos no han terminado de hacer el material 16, que es de área y perímetro de círculo y circunferencia, ¿ya? Fíjense que aquí, esta guía 14 trabaja con triángulos, con cuadriláteros, por lo tanto, aquí, fíjense que trabaja con polígonos regulares, ¿ya? Fíjense, ahí está el teorema del triángulo que les acabo de mostrar, fíjense que hay un paralelogramo, y dentro del paralelogramo tenemos una serie de triángulos, son 3 triángulos que comparten la altura con el paralelogramo y la suma de las bases en la base del paralelogramo, ¿ya? Entonces, ojo, porque aquí vamos a usar muchos teoremas de área equivalente, algunos problemas de planteamiento que la prueba trae mucho de eso ahora, asociado también al concepto de perímetro y de área. Entonces, a ponerse a trabajar, cualquier duda, yo los voy a ayudar, ¿ya? De todas maneras, yo voy a poner el PPT en pantalla porque tiene un formato más grande, pero son los mismos ejercicios, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen dudas del material 16, me dicen y lo proyectamos y me preguntan del 16 o del 14, chiquillos, ¿ya? Todo el mundo trabajando y preguntando. Voy a pasar la lista ahora, chiquillos. Sofía, ¿tú no tienes el cuadernillo? No. Profe. Dime, Jairo. Que no me dejaba entrar en internet. ¿Qué hicieron? Hice un resumen de todo lo que es área y perímetro desde lo que vimos desde triángulos en adelante, desde Pitágoras en adelante, y ahora tienen que trabajar en el material 14 y en el material 16, ¿ya? Porque el material lo revisamos en la clase anterior. Bueno, si tienen duda del material 15, igual me pueden preguntar. A trabajar. El resto de la hora para trabajar y para hacer consultas, ¿ya? Ya, profe. Gracias. Una lista. ¿Lo descargaste en tu celular? ¿Lo tienes ahí? Ya. Fue el ejercicio.